Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el check. Camilo, aquí está el check. La lucha continúa. La victoria es cierta. Patria o muerte. ¡Pueblo de Cuba! En estos momentos acaba de ser ajusticiado revolucionariamente el dictador Fulgencio Batista. Conversación a la hora, un podcast con el historiador y periodista Ernesto Linia Díaz. Bienvenidos todos los oyentes a este espacio que estrenamos desde las cabinas de Radio Reloj y que con una frecuencia mensual tendrá como fin discutir temas de interés con la presencia estelar de Ernesto Linia Díaz. Gracias, Ernesto, por acceder a regalarnos este tiempo. Gracias a usted y un saludo a toda la radioaudiencia de esta emisora emblemática de Cuba. Hoy hablaremos de migración, un asunto bastante polémico y que para nada es nuevo, ni propio de Cuba. ¿Qué tan antiguo es este fenómeno en el mundo? Bueno, si partimos que el primer continente poblado fue África y de ahí se irradió al mundo, entonces desde que el hombre se empezó a organizar en comunidad, empezó a migrar. Y la historia de Europa está llena de eso también, ¿no? Ahora, Cuba es una isla o un archipiélago que se formó por la migración también. Se plantea que los habitantes originarios de Cuba, muchos vinieron de Venezuela, de Sudamérica, de México, los indígenas. Los españoles emigraron para conquistarnos, pero fue emigración. La llegada de los africanos como fuerza de trabajo esclava es un flujo migratorio. Y en la medida que transcurrieron los siglos y vinieron europeos, y en el siglo XIX vinieron los culies chinos que trabajaban en condiciones de esclavitud. Venían engañados, les hacían supuestos contratos de trabajo, pero al final venían en un régimen de esclavitud y los llevan igual para los barracones con los esclavos africanos. Es lo que conocemos como la trata de personas. Exacto. Por tanto, Cuba es una isla o un archipiélago de ires y venires, ¿no? De aquí entraban gente, salían gente. Después llegó la República, y cuando llegó la República Burguesa, en las primeras décadas del siglo XX, vinieron muchos inmigrantes del Caribe. Vinieron también españoles, ¿no? Gallegos que venían, la pobreza que había allá, venían a buscar fortuna aquí o a tratar de rehacer sus vidas, ¿no? Algunos habían estado en la guerra como soldados del ejército español y regresaban. No es el caso del padre de Fidel, por ponerte un ejemplo, ¿no? Que combatió como soldado del ejército español, se fue y regresó para hacer una vida, ¿no? Para formar una familia, para formar una vida. Mi abuelo no fue soldado español, pero vino muy joven a trabajar un tiempo y al final se quedó. Pero sobre todo vinieron muchos braceros haitianos, jamaiquinos, del Caribe. Se dice que en el siglo XX Cuba fue una isla de migración y eso es una falacia de una política que ha utilizado el tema migratorio como instrumento de subversión. Porque a partir de 1931 el flujo migratorio hacia Cuba se detuvo completamente. Debido a los efectos de la crisis, de la Gran Depresión de 1929, las políticas en Cuba se llevaron a restringir el ingreso de braceros haitianos, jamaiquinos. Por tanto, desde 1931 en adelante, aquí no entró un flujo migratorio. Eso es falso. Vinieron algunos, sí, algunos refugiados de la República, pero cosas mínimas. No un flujo como tal, como para decir que Cuba era un país de migración. Eso. En las últimas 2 décadas de la República Burguesa, ese fenómeno no se comportó así. Y en el caso de las relaciones Cuba-Estados Unidos, ahí hubo una relación normal, por la cercanía, por las coincidencias, por las razones políticas, porque
Cuba, los cubanos que no se sentían capaces de ser independientes cuando se entraron en un conflicto sin salida con España, miraron hacia Estados Unidos. Y ahí se gestó, incluso que mucho antes del siglo XIX, desde el siglo XVIII, se gestó una relación que se fue complementando. En el siglo XIX, cuando comienza la guerra contra España, y frente al acoso del cuerpo voluntario en La Habana, la mayoría de los habaneros que pudo emigrar, emigraba hacia Nueva York, Nueva Jersey. Después ese flujo, sobre todo a partir de la producción de tabaco, se fue haciendo hasta hacia Tampa, Sacayahueso. En el siglo XX, cuando en el momento más álgido de la crisis económica que se empieza en la década de 1950, en la década de 1950 hay una recesión del azúcar, y en eso entre 1953 y 1958 también está asociado a la crisis política, al resultado de la represión de Batista. Cerca de 50.000 cubanos emigraron sobre todo hacia Nueva York, Nueva Jersey, hacia la Florida, hacia Miami sobre todo. Eran migraciones diferentes a las migraciones que comenzaron después de 1959. Porque eran migraciones donde los cubanos eran tratados igualito que el resto de los latinoamericanos. La mayoría de los que emigraban iban a trabajar. Se habla de los 50.000, esa cifra es de los que fueron oficialmente con visa, pero hay un número que no se puede determinar de gente que iba con visa de turista y se quedaba ilegalmente. Los artículos de Bohemia y de la prensa de la época dicen que la fila de jóvenes buscando empleo en la embajada de Estados Unidos en La Habana era larguísima, de varias cuadras. Ubícate que en 1957 el desempleo en Cuba oscilaba en un 30%, el desempleo general. Si estamos hablando del desempleo de los trabajadores agrícolas, oscilaba entre un 33 y un 47% en dependencia de si era tiempo muerto. En tiempo muerto, que es el tiempo de no la zafra, que son 6 meses, si la mitad del año, el desempleo en las zonas rurales era del 47%, es decir, casi la mitad de la población. Es decir, así fue. Miami es una ciudad consolidada por los cubanos, pero lo que empieza a ser de Miami, de verdad una ciudad próspera, es el dinero de la corrupción en Cuba. Es decir, el dinero, los individuos del gobierno de Grau, quien empieza de verdad el desarrollo de Miami, la inversión millonaria en Miami, es un individuo famoso alemán que se robó el presupuesto de la merienda escolar en el gobierno de Grau, que se robó unos 300 millones de pesos en la República Burguesa. Por el valor de oro, el peso estaba equiparado al dólar, por tanto estamos hablando de unos 300 millones de dólares. Y ese dinero lo invirtió en Miami, porque por supuesto era un dinero sucio, ¿no? En bienes raíces, en construcción. Y a partir de ese instante, que ese hombre que abre va abriendo esa brecha, todo el que robaba iba a parar allí. De hecho, son estos cubanos ladrones y corruptos de los gobiernos de Batista, Grau y Prior los que hacen próspera a Miami. Y cuando triunfa la revolución, además, los compinches de Batista y Batista se llevan 424 millones de dólares, que eran los que respaldaban el valor del peso en oro o en esa moneda en el Banco Central de Cuba. Dejan a Cuba con solo el 20% de la reserva. Cuando triunfa la revolución, la clase media alta más la aristocracia obrera, se plantea que había unos 150.000 empleados de la aristocracia obrera, que eran la gente que trabajaba en las fábricas más desarrolladas, en las fábricas norteamericanas, etc. Hay un flujo de unos 240.000 personas los primeros 2 o 3 años. Y toda esa gente, es decir, esa generación es la generación de los batistianos, se incorpora casi en pleno a la industria de la contrarrevolución. La contrarrevolución se convierte en un negocio desde muy temprano. Conversación a la hora, un podcast con el historiador y periodista Ernesto Linia Díaz. Estados Unidos comprendió que ese era
un instrumento idóneo para la subversión, la migración, porque por ahí podía conseguir dos cosas. Una, drenarnos lo mejor de la preparación técnica especializada cubana, ingenieros, médicos, profesionales, los poquitos. En Cuba existían en ese instante 6.000 médicos y pico. O sea que eran los índices por médico más altos de América Latina. Sí, lo que pasa es que el 65% estaban en La Habana. Para el resto del país nada más había un 35%. Entonces, pero bueno, de esos 6.000 y pico, los 6.000 se fueron. El 80% de la fábrica cubana tenían obsolescencia tecnológica y menos de 25 empleados. El 80%, eso quiere decir que estamos hablando de chinchales. Es decir, cambiar eso tendría que llevar innovación tecnológica, inventiva, sí, además de inversión. O sea, Cuba tenía dos remedios: o parar y rendirse o buscar ayuda. Que nos dieron ayuda fue la Unión Soviética. Eso es otra circunstancia, pero fue así. Fue en esas condiciones. No es solo que se fueron, es que se fueron, con ellos se fue la aristocracia obrera y los sectores profesionales más capacitados. Y que quienes se quedaron para producir en este país eran los analfabetos, la gente que tenían una persona en aquella época bien instruida, de lo que tenía el 9º grado. Ser bachiller era un lujo. Era un lujo. En esa circunstancia tuvo que crecer el país. Y en 1966, la administración Johnson, que está haciendo una guerra contra las ideas de izquierda y los movimientos revolucionarios en América Latina, tiene una línea contra Cuba. Y esa línea, un resorte importante, es el tema migratorio. En 1966 decreta la ley de ajuste cubano. Entonces, esa ley, que es una ley que tiene como precedente una ley que hicieron cuando los sucesos de Hungría en 1956, dice que bueno, que usted llega allí y puede decir que usted es perseguido político, se acoge a la ley de ajuste cubano y tiene ciertos privilegios durante un año para que usted pueda estabilizarse. Para estimular la contrarrevolución, porque era la manera que te decían, bueno, si quieres venir para acá, haz contrarrevolución y después te acoges a la ley de ajuste cubano. Ese es un flujo que empieza a tener cierta variación en la década de 1970, cuando empiezan las conversaciones de la emigración cubana, de Cuba con su emigración. Y esas conversaciones que van teniendo un resultado muy positivo. Recuérdate que aquí hay 14.000 niños que se van por la operación Peter Pan, que es una cosa tenebrosa, una operación organizada por la CIA. Muchos de esos niños después quieren mirar atrás. Y otros emigrados, en fin, que se habían ido con una idea, que chocan y llegan otros, chocan allí con una realidad que los estremece, y otros que simplemente querían regularizar sus contactos con las raíces. Y empiezan las conversaciones entre Cuba y su emigración, que alivian la tensión política entre Cuba y sus emigrados. Es decir, dentro de la administración Carter, que promueve esas relaciones, que promueve una apertura en el diálogo con Cuba, en la segunda parte de la administración se impone el sector más reaccionario y beligerante del Ejecutivo, y empiezan a alar a Carter hacia una proyección negativa y cada vez más cerrada hacia Cuba. Y hay una parte del Ejecutivo yanqui que presiona, a partir de los sucesos de la Embajada del Perú, hay un grupo de cubanos que irrumpen por la fuerza en la Embajada del Perú en 1980 y penetran a la embajada. Y dentro de la administración yanqui hay gente que decide aprovechar ese instante y empiezan a presionar para aprovechar ese instante. Cuba trató de encontrar una solución, no fue posible y dijo, bueno, que se vayan todos los que quieran. Y ahí hubo el primer flujo, aunque ya desde los 70 todo el flujo no era político, no, estamos hablando del carácter político del flujo. Carácter político del flujo. Si el Mariel se produce un cambio. El Mariel
constituye un parteaguas. Hasta 1980, la mayor cantidad de gente que se va, aunque no son propiamente refugiados políticos, sí son personas que no tienen una identificación política con la revolución, adversan en el orden ideológico a la revolución, en su mayoría. Ahora, la emigración que se produce en el Mariel, esos 125.000 gente que se van, personas, hombres, mujeres, niños, la inmensa mayoría no tienen una inclinación ideológica adversa a la revolución, ni siquiera por problemas económicos. A ver, no hay una crisis económica en 1980. Lo que sí pasa es que la década del 70 en Cuba y las concepciones del desarrollo social en Cuba, en la década del 70 hay austeridad. Hay una parte de la población que no quiere vivir en el régimen de austeridad, que vive el resto del país. Hay una parte de la población que no quiere vivir en comunidad. El socialismo es un hecho de amor voluntario. Pensar que los 11 millones de cubanos vamos a ser revolucionarios, antianexionistas, eso es irracional. Pensar que esos 125.000 cubanos que se van en Mariel se van por razones políticas, eso es todavía más irracional. Que se van huyendo al comunismo, eso es todavía más irracional. Se van buscando nuevos horizontes. Se empieza a generar un potencial migratorio. Como resultado del Mariel, se hace un tratado con la administración Reagan. El de las famosas 20.000 visas al año. Hasta 20.000. Pero hasta 20.000, nosotros, ellos son más leguleyos evidentemente que nosotros. Nosotros no nos dimos cuenta de ese detalle. Hasta 20.000 puede ser una. Hasta 20.000 pueden ser tres. Por tanto, lo que hicieron fue jugar con nosotros. Entonces, se fue acumulando un potencial migratorio y en la década de 1990, a principios de la década, la desaparición de la URSS, la desintegración del campo socialista, Cuba pierde por segunda vez sus socios comerciales, el Producto Interno Bruto cubano cae en un 35%, una crisis horrible, y obviamente la gente buscó el país más desarrollado del mundo, donde existe un enclave en el cual los cubanos son privilegiados y donde existe una política que privilegia la migración cubana. Y empezaron a migrar por supuestas razones políticas. Ya ahí entonces se acabó el antifaz, ya no hacía falta hacer un expediente político. Ya usted llega, cruza la frontera, toca su DTI y dice: yo soy un refugiado político. Y ya con eso es un tema complejo. Ahora mismo se plantea que en este año, en lo que va de año, se han emigrado más de 140.000 personas por la frontera. Obviamente en el país hay una situación crítica que ellos la han exacerbado. La han exacerbado por todas las vías posibles. El bloqueo, que tiene ya más de 60 años, en este instante está apretado como nunca. Cuando nos vuelven a declarar patrocinadores del terrorismo, obviamente ponen en riesgo nuestras finanzas. Y eso tiene un sentido, que es que no podemos usar el dólar, que es la moneda de curso prácticamente internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, viene a su vez aparejado el tema de la COVID, se cierra el mundo, se cierra el turismo y se genera un clima en Miami casi fascista, y por tanto, lo más peligroso y lo más terrible es que han logrado convertir o reconvertir a Miami en el protagónico fascistoide que tenían en los 60. Lo único que puede transformar eso es la cultura, la educación. Cuando usted tiene problemas de educación, en la cultura, usted tiene un problema grave, y eso es lo que hace que se exacerbe el fascismo, ¿no? Entonces, han convergido muchos factores. Han convergido. Son temas que hay que prestarle atención, son temas que hay que estudiar.
el tema migratorio, y los yanquis lo saben, y además lo tienen concebido en sus planes de contingencia, es el único que en este instante les puede garantizar una operación de bloqueo naval a Cuba. Ellos lo tienen concebido en sus planes de contingencia, una cifra determinada de salida ilegal del país les permitiría instrumentar un bloqueo naval a Cuba. Si les serviría como pretexto. Y a su vez le ha servido siempre para generar un clima de comparación, de sentirnos a nosotros aquí que somos miserables, que estamos estancados y que tenemos allá la vitrina. Ellos creen que este es el fin de la revolución y lo que han hecho todo es apretar o dejar para que nosotros nos estrellemos, para que nos hundamos. Entonces, eso va a depender de la administración de turno. Yo creo que es un tema que nosotros tenemos que trabajar independientemente que estén allá. Creo que hay que generar una cultura de esa relación, apostar a lo que hemos hecho siempre, que es mantener un intercambio cálido con nuestra migración, generar el clima propicio para que nuestra migración sienta que aquí son bienvenidos, que aquí está su casa, que aquí sigue estando su casa, y seguir haciendo la revolución. De peores momentos hemos salido. Decía Martí que de la pobreza pasa, lo que no pasa es la deshonra, que con pretexto de la pobreza echan los hombres sobre sí. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el Che. Camilo, aquí está el Che. La lucha continúa. La victoria es cierta. Patria o muerte. ¡Pueblo de Cuba! En estos momentos acaba de ser ajusticiado revolucionariamente el dictador Fulgencio Batista. Conversación a la hora, un podcast con el historiador y periodista Ernesto Linia Díaz.